En el 2016, señores, Danilo Medina tenía todo, todo, más que lo que el PRM pudiera quizás acumular de poder. Yo te lo digo públicamente, yo estoy apoyando a Eduardo Sanz Lobatón en su aspiración presidencial para el 2028. Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Eso es Makini para Color Visión y para TVX, que ya es innegable. El país ha entrado en un nuevo ciclo político, eso es innegable. Hay un nuevo ciclo político, pero también hay unos protagonistas nuevos o relativamente nuevos. Jóvenes políticos que ninguno llega a 50 años, algunos incluso no superan los 40, que están de alguna manera dirigiendo el Estado o dirigiendo sus partidos desde la oposición con gran influencia. Hay un ciclo político que pasó, hay que ver qué vamos a hacer con este nuevo ciclo político y cuál va a ser el comportamiento de esta nueva generación de políticos, algunos relativamente jóvenes que están al frente del Estado, del gobierno, quiero decir, de la misma oposición. Entre esos jóvenes políticos sobresale el nombre de Orlando Jorge Villegas. Él es comunicador con una maestría que tiene que ver con la academia en temas de comunicación, comunicación digital, marketing y comunicación. Es un gran académico y aquí habla el padre de la Paola Mayor, que él fue su estudiante y si ella sin saber los afectos que uno tiene con esa familia, siempre me hablaba de ese joven, muy joven profesor. Por eso, si hoy yo quiero presentarles a ustedes los protagonistas o uno de los protagonistas de ese nuevo ciclo político, esa nueva generación de políticos, creo que es muy acertado y oportuno recibir a Orlando Jorge Villegas. Bienvenido, bienvenido. Gracias, Pablo. Qué placer. Gracias por la invitación y sabes que escuchando tu introducción me remonté a mi campaña de diputado en el 2020 que mi eslogan era un nuevo ciclo. Precisamente esa era nuestra principal bandera en el año 2020, promover esta nueva generación que ha entrado ahora en la vida política de la sociedad dominicana. No, incluso estuve viendo una conferencia que tú diste en Next, Sí. creo que la recuerdas, Sí. que era en parte fundamental explicando, entre otras cosas, explicabas todo esto y la verdad es que se ha ido dando. O sea, es así. Es un nuevo ciclo. ¿Cómo tú sientes esa responsabilidad? ¿Cómo te sientes del comportamiento, no solo en términos personales, sino generacional, de cómo lo están haciendo estos jóvenes políticos en el gobierno o en la oposición? Mira, la verdad es que nuestra generación ha sido una digna representante de no solamente la juventud, sino precisamente de esa nueva mentalidad en la política dominicana. Muchos incursionamos en el proceso del 2020 y tengo que decirte, Pablo, que en el caso del PRM, desde antes ya estaba patrocinando la apertura de espacios a diferentes generaciones que querían tener algún tipo de espacio en el quehacer político dominicano. Nosotros en el 2020 aspiramos a diputados, logramos nuestra victoria en ese proceso electoral y ya en el Congreso entró una camada nueva de jóvenes, tanto del partido de gobierno como de la oposición, y creo que hemos sido dignos representantes, creo que hemos estado a la altura de lo que la sociedad ha esperado de nosotros y evidentemente estos son los primeros pasos que estamos dando de cara a una carrera política que en muchos casos de jóvenes que están incursionando, pues se vislumbra que durará bastante tiempo. ¿Cómo tú llevas el peso familiar? Tú tienes varios presidentes en la espalda, o sea, una responsabilidad. El presidente Salvador Jorge Blanco, don Pedro y Ramón Santana, Orlando Jorge Mera, cómo no mencionarlo, porque hago el paréntesis porque cuando estaba ahí investigando para ver esta entrevista, digo, caramba, las vainas de la vida, ¿no? Porque esta entrevista no era a Orlando Titico, porque Orlandito era él. En verdad, esta entrevista yo debí estar preparando una entrevista con Jorge Mera y de repente pues la vida nos presenta estas desgracias. ¿Cómo te ha marcado a ti este peso que ya lo último fue esta desgracia de tu padre? Bueno, la verdad es que tener en política muchas veces se cree
que llevar un apellido reconocido o venir de una familia trascendental en la política es la ventaja total en una competencia o en una organización política. Y uno lleva un peso histórico, en este caso, muy orgulloso de mi familia, de la trayectoria de mi abuelo, del doctor Salvador Reblanco, de mi abuela, doña Cela Mera de Jorge, que aunque quizás en un segundo plano, pero sí hizo parte de la vida pública conjunto con mi abuelo, de mi padre, como bien mencionabas, Orlando Jorge Mera, que ellos siempre sus creencias, su visión, la plasmaron en los diferentes espacios que tuvieron. Y la sociedad así lo reconoce. Entonces, llevar ese peso es algo que me honra, lo llevo con mucho orgullo, pero eso también, Pablo, tiene sus desafíos. Yo siempre le digo a las personas, yo recuerdo que me decían, bueno, pero ya porque tú eres hijo de Orlando vas a ser diputado o te van a dar la candidatura, y no te creas que eso te abre toda la puerta del mundo. Eso provoca oposición interna en algunos casos, envidia, situaciones que pasan, pero yo creo que nosotros, que como familia, hemos sido abanderados de la resiliencia, la prudencia, el respeto, hemos superado los diferentes obstáculos que la vida nos ha colocado personalmente y políticamente. Yo creo que eso nos ha permitido continuar luego de diferentes situaciones, como tú bien mencionas, inesperadas, que la propia vida los ha colocado, porque mucha gente evidentemente tenemos todavía en la memoria lo ocurrido con mi padre, pero mi abuelo sufrió bastante también después de su presidencia. Y creo que cada obstáculo que la vida nos ha presentado como familia lo hemos superado, precisamente por esa mentalidad de ser resilientes, de ser prudentes. Mi abuelo siempre decía, el tiempo pone todo en su lugar. Creo que así ha sido en el caso de él, que pasó por un proceso de persecución política. Y bueno, en el caso de mi padre fue un momento diferente porque él estaba en su mejor momento de su vida política. Y yo diría hasta de su vida personal. Porque ya cuando, quizá algún día me veré en esas circunstancias, pero cuando tú tienes tus hijos ya desarrollados, una familia ya encaminada y estás en algo que te apasiona y te gusta, yo siempre decía que para él el ser ministro de Medio Ambiente era una pasión. Yo me le quejaba, yo le decía, oye, pero vamos a comer los domingos por lo menos. Pero él estaba de lunes a lunes enfocado en eso que le apasionaba. Y mira que la vida, Pablo, es bonita y es interesante porque nunca nos imaginamos que él pudiera ser ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, muchas de sus pasiones estaban alineadas al medio ambiente, las abejas, el propio deporte que él hacía en muchos espacios naturales. Y él era una persona que conocía la ley del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo creo que esa combinación orgánica dentro de su quehacer, de su vida, lo llevó a estar como yo siempre he dicho, en la honra más alta que le ha dado, en este caso, el presidente Luis Abinader, de servir al pueblo dominicano en una institución como esa. Pero a él la gestión como ministro le descubrió y le confirmó un amor por la naturaleza que mucha gente desconocía. No desconocía, es correcto. Porque luego yo hablé varias veces, lo entrevisté varias veces, y lo que notaba era una gran pasión. Y para ser honesto, a mí mismo me sorprendía porque uno veía al académico, al abogado, una familia de abogados. Entonces fue la verdad que positivamente sorprendente aquello. Tú sabes que él, como no venía quizás del área académica medioambiental, o del quehacer profesional medioambiental, pues generó al inicio dudas y eso es normal. Pero Pablo, la verdad es que ya el Estado dominicano es para gerentes. Y el Estado en sentido general. Ya lo que se necesita son personas con capacidad de gerenciar, bien asesorados, conocedores de las leyes. En este caso es una institución regulatoria, entonces de esa institución. Pero yo creo que él, aparte de conocer la ley, de ser un buen gerente, le apasionaba el medio ambiente realmente. O sea, a él no le molestaba un sábado o un domingo tener que desplazarse a Valle Nuevo, a ver cómo continuaban con el desplazamiento de los productores que estaban ahí de manera ilegal. No le molestaba ir a la Sierra de Bauruco, a ver de qué manera se seguía recuperando la capa forestal de la Sierra de Bauruco. O sea, eso le apasionaba, le gustaba. Y por eso te digo que en el caso de él, su fallecimiento, lamentable fallecimiento, sí, llegó un momento donde estaba quizás en el pico de su carrera política, pero también de su pasión. Y el pueblo lo reconoció, reconocieron su gestión. Y de hecho te comento aquí, a modo de primicia, nosotros este año presentaremos unas primeras memorias. Primero una recopilación de sus artículos, ya más en la parte académica, pero enfocado en distintos aspectos que él siempre abordó. Pero vamos a preparar, Pablo, una obra con algunos juristas donde se explicará cómo en su gestión, que aunque fue corta, fue intensa. Fueron casi 2 años, pero muy intensos. Se avanzó en el cumplimiento
de la Ley 64-00 de Medio Ambiente. Hay un aspecto, volviendo a lo de los ciclos y de la nueva generación, pero que en tu caso lleva el asunto social, o sea, la lucha de guau 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 y popi popi. Un muchacho que además de popi, que como digo yo en broma, siempre digo, no, ese muchacho nació en casa con piscina, vete al paso, vete al paso. ¿Cómo es comunicar entre gente de abajo? Este muchacho muy bien criado, con todos los problemas fundamentales en términos económicos resueltos, blanquito, buchuito, parece de los hinchaditos de Moca o de Baní, ¿no? ¿Cómo tú te has sentido y qué tan bueno eres en esto? Tengo que decirte que le doy las gracias al periodismo de poder entender primero o salir de una burbuja, mejor dicho. Cuando yo entro, pues yo fui reportero. Yo comencé en el mundo de la comunicación como reportero en las calles y no era cubriendo el Congreso ni era cubriendo el Palacio, que tú sabes que en el mundo del reporterismo se quiere siempre, no siempre, pero se quiere estar a veces en esos ambientes. ¿Te tocó la policía por casualidad? Yo cubría la policía y la justicia. O sea, mi primera asignación era el juicio a Sobeida y a los compartes de Figueroa Agosto. Okay. Yo cubría la policía y llegué, Pablo, varias veces a ver muertos antes de que llegara la policía forense. O sea, el reporterismo me sacó de una burbuja. De esa burbuja que tú dices, uno nace en una familia, gracias a Dios, con digamos, con las principales necesidades cubiertas. Sí, sí. Y me llevó a conocer la República Dominicana, que uno ve en la televisión, en un noticiero, pero ya sí de poder palpar esa realidad, me permitió entender mucho más al dominicano de a pie, al dominicano que todos los días se levanta en la mañana para llevar un sustento a su familia ese mismo día, al dominicano que tiene una pulpería, al dominicano que quiere, el joven que quiere ser deportista o que quiere ser artista. Y entonces esa penetración en esos sectores, yo siendo reportero, me abrió mucho más la mente de poder entender la realidad del país. Yo creo que sin ese paso, Pablo, por más política, por más recorrido que yo haya hecho con mi padre, con el propio hoy presidente Luis Abinader, en su momento en el 2012 con don Hipólito Mejía, yo no hubiese tenido la capacidad de comunicar con segmentos de la población quizás más necesitados. Y ya luego, obviamente, pues en la política, en mi día a día, estoy en permanente contacto con esas comunidades. En el caso del Distrito Nacional, que es donde pues, he comenzado mi carrera política, en el interior también nosotros tenemos como familia pues, un equipo político disperso en todo el país y uno tiene contacto con diferentes personas, pero yo creo, Pablo, que sin ese paso de haber sido reportero, Orlando Jorge Villegas no hubiese tenido quizás el conocimiento de la realidad dominicana para poder comunicarme con esos diferentes sectores. ¿Y de dónde viene algo que llama la atención en tu carrera política, que tú muy jovencito dirigías periodistas? O sea, muy joven, no sé qué edad tú tenías cuando estabas en Antena Latina, por ejemplo. 23 años, sí. Entonces ven a ver, espérate, que aquí hay algo que no solo tiene que ver con su excelente formación académica, aquí hay un elemento gerencial, inteligencia emocional, madurez. ¿De dónde? ¿A ti te llegó el aura de doña Cela Medra, que tenía una inteligencia emocional maravillosa, una mujer muy dulce, pero muy sabia? Háblame un poco, porque a mí yo estaba mirando y digo, coño, pero ¿y este carajito dirigiendo periodistas que hay? Sí, ¿Sabes? Sí. Mira, déjame decirte primero que mi pasión por los medios inició en este estudio aquí donde estamos grabando. Porque en el 2005, cuando mi padre comenzó su programa de televisión, que ahora me honra dirigirlo, lo grababa en este estudio aquí, el estudio B de Color Visión. Claro. Y yo venía los viernes al mediodía, salía del colegio, me mandaba a buscar y lo venía a ver aquí grabando. Y a mí me impresionaba ver a mi papá, que no era un presentador de televisión, no era un artista, ni era un comediante, en un set que era bastante grande en ese momento, con todas estas cámaras, y yo decía, wow, pero ese papi que está ahí. Entonces, la magia de la televisión. La magia de la televisión me encantó, tengo que reconocerte. Sí. Y cuando yo decidí no estudiar Derecho, yo le decía a él, eso es culpa tuya. Tú eras que me llevaba a Color Visión. Y ahí nace mi pasión por el mundo de los medios.
que aparte de la política, Pablo, es lo que a mí me gusta. Para serte totalmente franco y sincero, mis pasiones son la política y los medios de Que, por comunicación. cierto, ¿cómo cayó en la familia cuando de repente el heredero, el nieto de un jurista excepcional, que fue el expresidente Jorge Blanco, el hijo de repente el muchacho quiere ser periodista? Mira, tú sabes que ¿Cómo fue mis eso? padres lo entendieron rápido, no, Sí. ahí no hubo por mayores. Ahora, en el caso de mi abuelo Salvador, él quería que yo fuera abogado. Yo recuerdo en el año 2010 que él me decía, Orlando está en política ya, tú tienes que encargarte de la oficina. Y yo, bueno, pues yo estoy estudiando esto, pero ¿y por qué? No lo entendía tanto. Mi abuelo Víctor Villegas, que tengo que mencionarlo también, mi abuelo materno, que Premio Nacional de Literatura, uno de los grandes poetas de este país, sí lo entendía porque él era más artista. Claro. Entonces, aunque era un gran jurista también, sobre todo en el área de derecho de autor, propiedad intelectual, uno de los pioneros en esos rubros del derecho, él era poeta, era artista, entonces él veía la comunicación como algo vinculado también a sus pasiones. Por supuesto, por supuesto. Pero mi abuelo Salvador costó en entender por qué me gustaba y me apasionaba esta carrera. Ahora, volviendo a la experiencia, la gran experiencia que me tocó de dirigir un medio de comunicación con apenas 23 años, claro, no fue que llegó Orlando y lo pusieron, yo era productor. Claro. Y fui productor ejecutivo después. Y entonces, posteriormente, pues el canal decidió designarme como ya gerente del medio. Claro. Y fueron 4 años, Pablo, de una experiencia maravillosa, porque ya no era estar frente a las cámaras, ya no era solamente buscar la noticia, era ahora generar más contenido, era enseñar resultados a una gerencia compartida, extranjera y local, donde había que dar resultados. Yo no podía simplemente decir, no, yo hoy quiero que fulano haga un comentario de esto y si, bueno, si no traes rating no importa. No, espérate, tú tienes que traerme resultados, rating, ventas, ingresos. Y gracias a Dios, esa experiencia me permitió tener dotes gerenciales, que quizás la comunicación solamente como comunicación no lo da formalmente, porque uno se enfoca mucho en lo que es el contenido, ya sea periodístico, ya sea si te vas a dedicar al cine y te vas a dedicar a otro de los mundos de la comunicación. Entonces esa experiencia a una edad tan joven, de poder dirigir un medio con más de 200 empleados, poder presentar resultados, ser auditado, tener reuniones donde me exigían resultados, pero sobre todo poder dar el todo para dar esos resultados, creo que ha sido un antes y un después en mi carrera profesional en sentido general. Pero hay un aspecto ahí importante, tan joven verse enfrentado a la gran disyuntiva que ha terminado venciendo el capital, el dinero. Tradicionalmente en los periódicos había el pleito del señor administrador que tenía que ver con Minópolis, con dinero, anuncio, publicidad, y el director del periódico. El director periódico lo que tiene que ver es con las noticias, la noticia que la gente necesita conocer. No tiene que ver con si se está vendiendo o no se está vendiendo. Entonces, eso era un pleito constante. De repente vino la gran crisis, con la salida de la internet, vino la gran crisis de la prensa escrita. Y los diarios entran en crisis económica y comienzan a ceder. ¿Cómo tú manejaste esto de que yo quiero hacer un buen noticiario, un buen telediario, pero cuidado, hay que llevar esto hacia donde está el dinero, porque esto no es un centro de beneficencia ni una ONG? Correcto. ¿Cómo tú manejaste esto, tu experiencia? Fue un proceso interesante y para mí, de hecho, me impactó bastante porque uno llega con esa mentalidad. Yo lo que sé es hacer contenido. Y para hacer contenido necesito A, B, C, D, E. Pero en esa época los propietarios del medio y la gerencia ya administrativa pues involucraba al director en las decisiones de temas administrativos, ¿En temas esa publicitarios. época era de los Bonetti o González Corripio? No, primero era de ambos, porque estaba en una transición de la familia Bonetti y del señor González, y ya luego entonces se quedó del señor González. Okay. Pero fue un proceso muy bonito para mí, porque uno venía, y yo estaba recién graduado de la universidad, y venía de crear mucho contenido de diferentes aspectos, y de repente te dicen, no, espérate, eso no se puede, porque no hay presupuesto, porque hay que buscar una fuerza de venta para eso. Y sin embargo... Es una maldición, porque no hay presupuesto. Yo he escuchado eso. Eso es lo que más mal le cae a un productor. Eso es lo que más mal le cae a un productor. Sin embargo, ellos fomentaron en mí el poder tener esa visión completa de la generación de contenido, de resultados de ventas y de administrar un presupuesto.
Y creo que eso fue lo que más me ayudó a poder tener esa visión gerencial que luego me permite dar el salto a la política. Porque yo creo que solamente administrando contenido y no entendiendo esas realidades, que en este caso en el negocio de los medios pasan frecuentemente, como tú bien explicabas, no hubiese tenido esa visión completa de lo que es administrar, vamos a decir primero, un negocio. Y luego un negocio como los medios, que es un negocio que sabemos que tiene sus bemoles, por llamarlo de esa manera. Ahora, fueron 4 años de una experiencia extraordinaria, el poder dirigir personas, el poder tomar decisiones difíciles, Pablo, porque hay que tomar decisiones difíciles. Y antipáticas y dolorosas. Y antipáticas. Y yo recuerdo que en la entrevista de trabajo para el puesto de gerente, eran unos argentinos que me entrevistaron. Yo decía que era una entrevista tipo la CIA, porque era muy directo. He tenido mucho contacto con argentinos. Recuerdo, sí. Y son muy directos. Como, los dominicanos son un poquito más, tú sabes, vamos a manejarnos, ellos son muy directos. Y en una me dijeron, ¿tú estás dispuesto a cancelar personas si nosotros te lo pedimos? Y bueno, yo dije que sí. Yo quería ganarme la posición. Y me tuvo que pasar varias veces. No. Y eran decisiones que humanamente son difíciles, pero para dar resultados había que hacerlas. Entonces fue un aprendizaje muy grande, muy completo, y creo que ha sido quizás, Pablo, profesionalmente, la experiencia más grande que he tenido en mi vida hasta ahora. Hay un aspecto de tu vida que es poco conocido, que como te digo, por razones familiares yo conozco muy bien, y es tu calidad como profesor de comunicación en la Pucamaima específicamente. ¿De dónde, hasta qué punto quizás tu abuelo, el mismo Orlando, pero esa capacidad didáctica, no todo el mundo, eso, hay cosas que se pueden mejorar un poquito en la academia, en la universidad, pero que se nace con esa facilidad, ese conectar con los estudiantes? ¿De dónde? Y te hago el reconocimiento también de tu responsabilidad, porque tú eres uno de los maestros de Amanda Paola que nunca faltaba, y si faltaba hacía todo el esfuerzo para llenar eso con otras prácticas. Háblame un poco de ese aspecto. Mira, es verdad que en mi familia también, mi abuelo, mi padre, mi madre, quiero mencionar a mi madre también, ahora cumple funciones como embajadora, pero es una gran abogada, también como su padre en el área de propiedad intelectual y derecho de autor, y fue profesora universitaria, también de propiedad intelectual en la carrera de Derecho. Hay una vena, evidentemente, académica, pero en el caso mío, debo de decirte que el pasar por la carrera de comunicación, donde te voy a ser muy sincero y transparente, yo esperaba ver quizás más figuras del mundo de la comunicación dando clases. Y no fue lo que me tocó como estudiante. Y yo decía, cuando estaba entonces dirigiendo el medio que mencionábamos anteriormente. ¿Ves que es una práctica apostólica a partir del salario que paga? Exacto. Una práctica, eso es como una fe cristiana. Algo a eso hay que gustarle, eso hay que gustarle. Porque si es por un tema económico, difícilmente alguien será profesor universitario, eso hay que gustarle. Ahora, cuando yo estaba dirigiendo un medio de comunicación y yo recibí un joven egresado de la universidad, y nos costaba 3 meses prepararlo, después que entraba, porque lamentablemente la academia no lo dotaba de todas las herramientas. Yo dije, yo tengo que de alguna manera ver cómo aporto de mis conocimientos a las nuevas generaciones que van a esta carrera de comunicación. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto, tengo que confesarte, que me ayudaba mucho para la oratoria, para practicar la oratoria y practicar digamos, el dominio del público. Estudiantes, yo tenía 2 o 3 grupos de estudiantes de diferentes edades, me tocaban grupos que en ese momento tenían 18 años entrando a la carrera, me tocaban grupos como el de Amanda, que ya eran grupos más maduros, y eso me permitía también practicar la oratoria y el dominio de la audiencia, y me encantaba, ese ejercicio me encantaba, me fascinaba. Y la verdad que tengo que decirte, me hace falta dar clases. O sea, a mí me gusta comunicar enseñanza, aprendizajes, y me imagino que Amanda te habrá comentado, pero mis clases eran muy prácticas, eran muy basadas en lo que en esta industria se vive en el día a día. Más que en teoría, para eso hay otros profesores. Pero era parte de tu práctica en el canal. Entonces, exactamente. Aquí estamos cogiendo de aquí, déjame yo llevarle esto a estos muchachos esta semana. Exactamente, esa era mi mayor motivación. Y yo creo que algún día lo retomaré.
¿Por qué no? Sí. Sí, también ahora ya en mi rol de político y legislador, Sí. doy charlas, doy cursos en el partido, me invitan, Claro. y a mí me fascina eso. Y yo te diría, Pablo, también que tú mencionabas el tema familiar al inicio de la entrevista. A mí me enorgullece venir de una familia que tiene prácticas intelectuales. Y por eso te mencionaba el libro que lanzaremos el próximo 6 de junio, que es la fecha donde se conmemora el fallecimiento de mi padre, de gran parte de sus artículos, porque esta familia tiene un, digamos, un archivo académico, Exacto. desde mi abuelo hasta mi padre, y ya también en mi caso escribo también, me encanta escribir, de que nosotros vamos a enseñarle a este país, de que es una familia que también tiene aportes en el mundo académico, en el mundo intelectual, y que esos aportes los vamos a poner a disposición también de esta sociedad. Y eso es muy útil y necesario porque a veces el político se come al jurista. Y sobre todo yo pienso que la sociedad dominicana está en ese momento de comenzar a reconocer los grandes aportes de hombres que como don Antonio Guzmán o el profesor o el doctor Salvador Jorge Blanco, es el tiempo el que se ha ocupado de poner las cosas en su lugar, sobre todo en los temas éticos, cuando tú agarras en lo que ahora se llama lawfare. Correcto. O sea, ahora le llaman lawfare. Ahora usted entiende muchas cosas. Entonces yo creo que está llegando y eso es muy bueno. Pero no es inevitable porque no podemos seguir en la comunicación, porque tu día a día, pero creo que puedes ayudar mucho a tu partido, mucho con demasiado a tu partido en lo que tiene que ver con comunicación política. Pero usted es un legislador, señor Jorge Villegas, entonces tenemos que hablar de tu labor como legislador, cómo te has sentido, qué has hecho, repites cómo va a ser la cosa, hablemos de tu función como legislador. Bueno, así como te mencionaba que comencé como reportero en el mundo de la comunicación, en la política yo tenía que dar un primer paso, un primer peldaño, comenzando por una función que es subestimada aquí en el país. La función del legislador es subestimada en el mundo de legislar y en el mundo ya de una especie de intermediario entre la sociedad y el Poder Ejecutivo. También hay mucho desprestigio, porque a mí cuando con gadejo alguien me dice poeta en medio de una discusión política, yo le digo, perdóname, diputado, continuemos. Sí, porque... Está desprestigiado, es correcto. Sí, sí. Ahora bien, nosotros llegamos al Congreso con una agenda agresiva, vinculada a temas de oportunidades, deportes, turismo y tecnología. Nuestra agenda legislativa es enfocada en esos 4 aspectos. Sometimos todos los proyectos que en la campaña habíamos prometido que íbamos a someter y otros que surgieron en el camino. Sí hubo uno que no pude someter y tengo que confesarte que es el de economía digital, porque Pablo cada vez que lo redactaba y lo iba a depositar, venía el metaverso, se inventaban algo nuevo, entonces había que sacarlo y volver a redactarlo. Entonces ahí tenemos un gran reto legislativo de poder ir a la par con la tecnología. Eso es un reto mundial, no solamente de la República Dominicana. Salvo ese, proyecto de ley de teletrabajo fue sometido. Proyecto de ley de devolución del ITEVIS al turista extranjero y dominicano residente en el exterior fue sometido. Proyecto de ley de alerta AMBER fue sometido. Proyecto de ley de regulación de los, vamos a ponerlo en palabras llanas, los cigarrillos electrónicos. ¿Y cuáles han fue terminado sometido. convertidos en ley ya? Y por último, proyecto de ley de política nacional antidopaje para el deporte olímpico en la República Dominicana. Fue el último que sometí. ¿En qué consiste? Y es el único que tengo aprobado y promulgado por el presidente de la República. Déjame decirte, Pablo, que mucha gente quizás que nos está viendo no sabe lo costoso que es que te aprueben un proyecto de ley. Y sobre todo en un primer periodo, como legislador. Yo recuerdo que legisladores que en una época... ¿Costoso económicamente o costoso el esfuerzo? El esfuerzo, mucho trabajo. La burocracia interna del Congreso consume mucho de los proyectos. Entonces, para mí es un orgullo y un logro ya tener una ley aprobada y promulgada, pero no cualquier ley. La Ley de Política Nacional Antidopaje surge por una desactualización de las políticas de dopaje en el deporte olímpico dominicano en relación a la Organización Mundial Antidopaje. Nosotros recibimos una advertencia en el 2022 de que si no actualizábamos la legislación a las regulaciones de la Organización Mundial Antidopaje, el país iba a sufrir una serie de sanciones muy duras para el deporte olímpico, como por ejemplo, imagínate las delegaciones dominicanas en torneos olímpicos internacionales
sin los símbolos patrios y sin poder usar el nombre de República Dominicana, como le pasó a Rusia, que por sanciones de la UADA, la Organización Mundial Antidopaje, iban a los Juegos Olímpicos como Comité Olímpico Ruso y no tenían la bandera rusa, ni los símbolos patrios rusos, ni el himno ruso se tocaba cuando hacían el desfile. Imagínate que nos hubiera pasado eso, Pablo. Nosotros con unos Juegos Centroamericanos en el año 2026. Pero ahí voy al segundo punto. No íbamos a poder ser sede de ningún torneo olímpico en República Dominicana. Los centroamericanos, bye bye. Wow. Si no se actualizaba esa legislación. Y en tercer lugar, y esto es lo menos tangible, pero es lo más peligroso, íbamos a caer en una especie de lista negra. Como cuando una persona cae en la lista del Interpol. Sí. En la UADA de países que no cumplen con las regulaciones antidopaje. Y salir de esa lista es muy difícil. Fíjate a Rusia lo que le costó salir de esa lista. Le tomó mucho tiempo. Y estamos hablando de Rusia, que por más que sea, no deja de ser una potencia. Claro. Y una potencia olímpica. Entonces, vista estas situaciones, la solución no era muy complicada. Era actualizar la ley. En este caso era la ley de deportes. No lo hicimos con la ley de deportes porque iba a retrasar bastante el proceso. Sometimos una ley especial, que es esta del proyecto de la Ley Nacional Antidopaje. ¿Qué establece la ley a grandes rasgos? Sí. Primero, todas las regulaciones en materia antidopaje que existan, ya sean administrativas y en este caso legislativas, adaptarlas a las últimas de la Organización Mundial Antidopaje. Okay. Se creó la Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana, que no existía. Alguien dirá, bueno, otra institución. Existía una oficina, pero no tenía el aval de una ley para poder recibir un presupuesto del Ministerio de Deportes y tener las herramientas de fiscalizar debidamente en el deporte olímpico dominicano las prácticas. ¿Perdón? ¿Hay resultados? Bueno, la ley. La existencia de. Voy para allá. Se crea la agencia y la ley dota a la agencia de las herramientas de fiscalizar tanto a los atletas como a los entrenadores que aplican este tipo de sustancias ilícitas. Y déjame decirte que en este país no se imaginan la cantidad de jóvenes atletas que caen en esas trampas de sustancias ilícitas. Eso incluye al entrenador que le compra las drogas y que pone al muchacho, la ley, puya al muchacho para la pelota, para que lance más fuerte. O sea, eso es parte de... estoy pensando en el béisbol ahora. Importante, una aclaración. Sí. La ley solamente aplica al deporte olímpico. El béisbol es un deporte olímpico. Ahora, no califica para, por ejemplo, la MLB y su presencia en la República Dominicana, no califica para ligas o sectores deportivos que no se encuentren ahora mismo siendo parte de los deportes olímpicos. No, pero me explico mejor. O sea, el muchacho, el señor entrenador que tiene 6 prospectos, que él incluso los financia. Luego cuando lo firmen ya hablaremos con el papá. Pero él lo financia, incluso le da para el desayuno, la alimentación, pero ahí el multivitamínico y entra el dopaje. Eso sí tiene que ver, pero preparándolo para que firme con un equipo de Grandes Ligas. Eso no, ahí no la ley no aplica para esos casos. Es buena aclaración. Sí es importante decir que sí hemos estado trabajando en una ley con la propia MLB, con el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Nova, donde sí se sancione ya específicamente lo que es el béisbol y los prospectos del béisbol en la República Dominicana. Eso no existe. Para controlar eso, el antidopaje en prospectos del béisbol, para el béisbol profesional. No existe una ley, no existe una ley, que le dé una ley con fortaleza y sustento para perseguir esa práctica. En el caso del béisbol. Ahora, en lo que es el deporte olímpico, esta ley sí trae ese tipo de sanciones penales y civiles, evidentemente de prohibiciones de sustancias de las que los atletas pueden nutrirse para mejorar el rendimiento, porque esa es la excusa que te dan. Vamos a mejorar tu rendimiento, tú ahora corres tantas millas en tantos segundos, yo te voy a poner a correr a ti 1 segundo, 10 millas, por decirte algo. Eso es lo que no queremos. Primero, prevenir, y en segundo lugar, tener herramientas que sancionen. Entonces la ley, en esencia, crea la agencia, actualiza nuestra legislación de cara a lo que la Organización Mundial Antidopaje establece, y la agencia es dotada de las herramientas para fiscalizar, auditar y de esa manera poder prevenir que las prácticas ilícitas vinculadas al dopaje en el deporte olímpico pues subsistan en el ecosistema deportivo dominicano. La lucha por el poder.
De repente hubo una acción de rescate de la Alianza Rescate RD. Los dos líderes de los dos PLD se vieron la cara, muy simpáticos, sonrieron, hasta un abrazo hubo. Y se dice que peligra el triunfo de Luis Abinader en la primera vuelta. Hay nerviosismo en el PRM por esa señal que se ha enviado, porque parece que el tsunami de las municipales le enseñó algo a los PLD. ¿Cómo se vio esa acción de esta semana en el PRM? ¿Qué te parece? Terrible. Una segunda vuelta sería una cosa peligrosa para ustedes. Para nosotros fue como que si no pasó ese evento. ¿Pero cómo va a ser? Como si no pasó. No hay preocupación. Para nada, en lo absoluto. En lo absoluto. Pero es que ocurrió desde el 2019, no se veía junto a estos dos señores que ahora amenazan con lanzarse a las calles juntos apoyando a sus candidatos, legisladores, por cierto. Parte de lo que me gusta de esta conversación, Pablo, es Sí. que tú eres un hombre, aparte de comunicador, que ves más allá de lo que se dice. Y el lenguaje no verbal de esa reunión lo dijo todo. Lo dijo todo. Todo, absolutamente todo lo dijo. Aguanta. ¿Y qué va a hacer el PRM con este ciclo que le favorece? Porque yo estoy mirando al PRM como el PLD del 2006, cuando en aquellas municipales ya había ganado Leonel, arrasa el país morado. Dueños del país, a ver qué carajo van a hacer con tanto poder. Todo eso que yo estaba revisando mis artículos y comentarios de aquel entonces, y yo puedo hacer un copy-paste, ponérselo al PRM. ¿Qué carajo va a hacer el PRM con este país habiéndole entregado la dirección de la nación? ¿Cómo se va a hacer? Creo que esa pregunta es lo más importante para nosotros en este momento. Bueno, Tú sabes que la historia es cíclica. Yo soy un apasionado de la historia, me encanta leer. Y en estos días vi una frase de Maquiavelo que decía, todas las cosas que ocurren tienen una explicación en la época de la antigüedad clásica. ¿Por qué nace el Imperio Romano? Porque se acumuló tanto poder en la República que entre ellos mismos comenzaron a pelear. Ahí está el origen sí, sí, de por qué nace el Imperio Romano, porque surge un Julio César, por ejemplo. exacto. El PRM se tiene que ver en ese espejo y en el espejo reciente del PLD. El PLD acumuló todo el poder del mundo. En el 2016, señores, Danilo Medina tenía todo, más que lo que el PRM pudiera quizás acumular de poder. Ahora bien, en febrero fue una victoria contundente. En mayo se vislumbra repetir el escenario de febrero. Digo, pero después de esa reunión de Fernández y Medina, eso hay que ver. Ahora hay que hacer alguna nueva encuesta, porque hay que ver. Mira, Pablo, una segunda vuelta sería terrible. esa alianza, Sí. Desastre RD, yo desde hace varios meses decía que eso es la alianza por la supervivencia. Ahí todo el mundo está buscando sobrevivir, agarrándose de lo que puedan. Ahí no hay un objetivo común, eso no es verdad. Por eso no nos preocupa a nosotros. Y sabemos que el PLD tiene su juego de desplazar a la fuerza del pueblo, como por lo menos a nivel de percepción, el partido de oposición principal. Como que al PRM se le fue la mano en los afectos hacia la fuerza del pueblo en su primer momento, chiquitito, bajitito, le enfrentaron solo al PLD, pero se olvidaron del león, ruge el león, y de repente ya Fernández se tiene como el segundo, ¿no? Sí. Terrible, se le fue Pero, la mano. Se le fue la mano. la política de Demasiado resultados, vamos a ver cómo a ellos les van en mayo. Ahora, yo te digo que a nosotros, lo que ocurrió en febrero se va a repetir en mayo. Luego de esa gran victoria que se prevé para mayo, el éxito del PRM está en administrar ese poder. Si nosotros no sabemos administrar ese poder, como no supo la República Romana administrar la cantidad de tierras que acumularon en esos años, que provocaron diferentes situaciones, y como te dije, de ahí nace el Imperio Romano. Si nosotros cometemos ese error, entonces lo vamos a pagar muy caro. No solamente porque vamos a salir del poder, sino porque cuando tú no tienes oposición y acumulas tanto poder, los pleitos vienen adentro. Y este es un partido
que en su génesis no ha logrado más victorias por los pleitos internos, eso lo sabemos. Yo siempre le escribo, oh PRD, abandona ese cuerpo. Cuando el PRM comienza a hacer tonterías, digo, oh PRD, abandona ese cuerpo, terrible. Una capacidad autodestructiva del caray. Entonces, ese fantasma Sí, del OPRD, como tú bien dices, sí. con esa gran cantidad de poder que pudiera tener el partido luego de las elecciones de mayo, es la gran amenaza del PRM. ¿Y qué están Esa es la haciendo gran ustedes? amenaza del PRM. Y, por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes para eso? Pero ¿qué están haciendo ustedes para algo peor todavía? Abinader no va. O sea, todo apunta a que va a ganar cómodamente, aplausos, muy bien, pero él no va en el 28 y está negado, y yo le creo, en términos personales, creo que él no va a repetir el modelo del PLD, de modificar la Constitución, con el único objetivo de que el presidente pueda continuar. Para mí sería terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí vuelve el fantasma del PRD. En el PRM, de cada 10 dirigentes importantes, por lo menos 11 aspiran a la presidencia. ¿Cómo se va a hacer el PRM con estos egos inflados en una época de partidos líquidos que no son de izquierda ni de derecha, sino que son mancos, que son del ganar? Por favor. Yo creo que lo primero es que el partido, ya desde ahora y desde antes de llegar al poder, ha mostrado una madurez en la dirección ejecutiva de priorizar las decisiones colectivas por las individuales. Ese es el primer espíritu que debe de preservarse de cara a ese momento. El presidente, que yo entiendo al igual que tú, no modificará jamás la Constitución para un beneficio personal, pasará a ser un gran árbitro de ese proceso del 2028. Y yo entiendo que en su momento Luis Abinader deberá asumir la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Esa es mi propuesta. Creo que debe ser En el 26 en el que 26 toca. que viene el cambio de autoridades, debe ser Él tiene que asumir esa presidencia y Sí. ser el gran árbitro, como lo ha hecho hasta ahora, porque déjame decirte, el PRM es una cantera de líderes, de liderazgos, perdón. Tanto en esa generación que tiene aspiraciones para el 28 como en las generaciones subsiguientes. El presidente le ha dado oportunidades a todas las generaciones de tener algún nivel de participación en su gestión para demostrar sus capacidades. Asimismo como él ha administrado eso, creo que va a administrar ese proceso, que yo estoy de acuerdo contigo, será un proceso que pudiera ser muy delicado o pudiera ser muy exitoso. Ahora bien, yo creo que la generación o las generaciones que forman parte de ese grupo de aspirantes tienen el nivel de madurez de en algún momento sentarse y ponerse de acuerdo. Ahora, si uno le quita una pata a la mesa, viene el OPRD, como tú bien dices. Y mi aspiración es que si hay una convención, ganó A, B, C, D, E, F, G, H, reconozcan a A, porque va a haber un proceso democrático interno Sí, en el pero el partido. asunto no es tan sencillo ni tan hermoso, porque el asunto está, por ejemplo, cuando comenzó este gobierno, y eso yo lo confirmé con más de un colega, la mayoría de las denuncias de corrupción real o supuesta, o de negligencia, lo que tú quieras, no provenía del PLD ni de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo jamás, porque había ese vínculo inicialmente. No venía del PLD, que sería lo lógico, sino del propio PRM. Eso comenzando el gobierno. Luego eso bajó porque había que gobernar y Abinader bajó línea fuerte. Ya Abinader, si gana, bueno, sabe que en 4 años se va. El campo está ahí. ¿Cómo frenar esa práctica de no solamente yo fajarme, hacerlo bien, trabajar en la base, sino además empujar al otro? Porque eso es, en la sabiduría popular se habla de el cerdito de Mao. El cerdito de Mao era un cerdito que se agarraba a la teta de la mamá y le hacía así al de al lado para que no mamara, para cuando él terminara aquí. En la política hay mucho de eso. ¿Cómo se va a salvar el PRM de esa capacidad de yo no solamente aspirar yo, sino buscar hacerle daño a este que está aspirando y que en la última encuesta que me pasaron está en segundo o en tercero o está por encima de mí? Mira, Terrible. yo creo que ha habido en gran parte de la militancia del partido un cambio de mentalidad de esas prácticas PRDistas. Me identifico como uno. Si yo veo eso en un aspirante, vamos a decirlo así, que no cuente con mi apoyo.
Y no solamente con mi apoyo, hay una gran parte de la militancia que no está dispuesto a sacrificar la colectividad por ese tipo de conducta. De la militancia, de la dirigencia alta, media y de las bases. Yo, Pablo, estoy en constante contacto permanente con las bases, escucho, me reúno. Nadie está dispuesto a sacrificar el partido, la colectividad, por una conducta de esa naturaleza. Y el que se atreva a hacer ese tipo de conducta, la gente va a saber quién es y lo van a castigar en el partido. Entonces, yo aprovecho este espacio y le digo si alguien está pensando ponerse creativo con eso, que la militancia no se lo va a perdonar. No vamos a perdonar una traición interna en el partido por buscar un beneficio personal, ni que se ataque a un compañero del partido por querer lograr algo forzado. El que está bueno no forza, Pablo. Finalmente, ¿qué te parecen las aspiraciones o la posibilidad de 3 dirigentes del PRM que hasta ahora se han destacado mucho en sus funciones? En el caso de Carolina acaba de vencer contundentemente, pero ¿qué tú me puedes decir para cerrar esta entrevista de David Collado, de Carolina Mejía y Gómez y de Yayo Sanz Lobatón? Que son los como que están como que están en la cosa de adentro, como que uno ve. Por favor. Mira, yo creo que los 3, primero son 3 compañeros valiosos. En el caso de David, bueno, pues ha tenido una carrera política acumulada, ya luego de ser diputado, alcalde, y ha hecho buenas gestiones donde ha estado. Creo que ha demostrado sus dotes gerenciales. En el caso de Carolina, que es la primera mujer alcalde del Distrito Nacional, secretaria general del partido, evidentemente viene de una familia también de un gran cúmulo de capital político, pero ella también tiene su propio sazón, vamos a llamarlo así. Porque cuando uno viene de una familia política, a veces quieren todo enganchárselo a los antecesores. Ella tiene su propio sazón y creo que representa dignamente en el partido a las mujeres y creo que también ha hecho un gran trabajo como figura política. Ahora, el tercero, Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, y digo el tercero por orden de mención en lo que hiciste referencia, ese es mi gallo para el 2028. ¿Sí? Yayo, con quien me unen lazos de amistad, pero más que eso, es un dirigente para mí el más completo. Yayo no solamente ha demostrado también sus grandes dotes gerenciales frente a una institución como la Dirección General de Aduanas, que no es fácil. Es secretario de Finanzas del partido, tiene 30 años, desde muy joven, en las diferentes etapas de este partido, en las buenas y en las malas. Los dirigentes saben que en los momentos malos, ahí estaba Yayo. Los dirigentes saben que en los momentos buenos, ahí está Yayo. Y Yayo ha cultivado una relación directa con la dirigencia de esta organización política. Es un hombre intelectual, de grandes luces también, como escritor, como autor, le inyecta contenido a la política, que eso me gusta mucho. Y hay una gran parte del partido que se identifica con esa forma de hacer política. Yo creo que él representa combina todas esas habilidades y capacidades que te acabo de mencionar. Es un hombre muy solidario, es muy solidario. Mira, cuando uno tiene momentos de desgracia, uno sabe quién es quién. Cuando me han pasado situaciones difíciles, y sobre todo la de mi padre, que debo de mencionarla, ya yo no se me despegó ni un día. Y eso se le reconoce a la gente cuando en momentos difíciles está al lado de ti. Y yo creo que ese tipo de perfil político, de dirigente, de que prácticamente los problemas del otro son sus problemas. Yo me identifico con ese tipo de política y yo te lo digo públicamente, yo estoy apoyando a Eduardo Sanz Lobatón en su aspiración presidencial para el 2028. Los demás compañeros son excelentes, son buenos, sea quien sea el que resulte, se va a apoyar, porque te repito, yo creo en la unidad partidaria. Ahora, yo estoy con Yayo Sanz Lobatón. Admiro tu transparencia y tu verticalidad. Yo creo que está muy bien como jugársela desde ya y ser leal con lo que se piensa. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Que se repita. Orlando, Jorge y Villegas nos ha acompañado. No se diga más. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor.